Dios te bendiga, hermano amigo que estás mirando este video. Te saludo tu hermana amada y le damos las gracias a Dios por este maravilloso día de vida que Dios nos concede, por su misericordia del Señor. Aquí estamos. Gracias a Dios porque ha extendido su misericordia el día de hoy, ¿verdad? Yo te traigo una palabra de Dios, ¿verdad? Para tu vida, ¿verdad? Yo sé que va a ser de gran bendición, ¿verdad? Así como lo es para la mía también, ¿verdad? Le doy las gracias a Dios, ¿verdad? Porque Dios nos habla siempre a través de su palabra, ¿verdad? Para eso yo te invito, que tú invites a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo a tu vida, ¿verdad? Que sean ellos, ¿verdad? Dándote el discernimiento, que sea el Espíritu Santo dirigiéndote, ¿verdad? Siempre a tu vida y sobre todas las cosas también que se queden también a morar contigo, ¿verdad? Permíteles siempre a tu vida, que ellos estén en tu vida, ¿verdad? Que ellos vivan en ti, que vivan contigo siempre, ¿verdad? La palabra de Dios que yo te traigo el día de hoy se encuentra en el libro de San Juan, en el capítulo 1, versículo 29. Hoy te vengo a hablar y a presentar al Cordero de Dios, ¿verdad? Hoy vamos a estar hablando bajo ese tema, el Cordero de Dios. Maravilloso es el Señor, bello y bueno y amoroso es el Señor, ¿verdad? Que ha extendido, ¿verdad? Este día más con la oportunidad y con el propósito, ¿verdad? De que tú busques más de Él, de que tú seas salvo, ¿verdad? Con el propósito de darte vida y vida eterna, dice el Señor en Cristo Jesús, ¿verdad? Para eso apareció el Cordero de Dios, al cual yo te vengo a presentar el día de hoy, ¿verdad? Dios te ama, Dios te está buscando, ¿verdad? Es necesario que tú conozcas esta persona, el Cordero de Dios, ¿verdad? Que Dios ha mandado este Cordero en propiciación por tu pecado, por mi pecado, en ofrenda y sacrificio por ti y por mí, ¿verdad? Porque los que éramos, ¿verdad? Deberíamos haber sido azotados o muertos, matados, destituidos de la gloria de Dios, dice el Señor. Somos nosotros, ¿verdad? Nosotros, pero Dios dijo, no. Yo voy a salvar a la humanidad, yo voy a salvar, pero para eso tuvo que enviar al Cordero que vive y reina por los siglos de los siglos, ¿verdad? Yo te invito a que tú, si tienes una Biblia, vayas buscando el libro de San Juan, ¿verdad? Donde te dije en el 1:29, vamos a estar leyendo del 29 al 34, ¿verdad? Busquemos, ¿verdad? Que sea el Señor, ¿verdad? Hablando a tu vida. Dios ha hablado a mi vida, ¿verdad? Y sigue hablando aún todavía, ¿verdad? Y le doy las gracias a Dios. Y hay que valorar y hay que creer en el Señor, ¿verdad? Que solamente Él es el único quien te perdona. A través de Él es el único, ¿verdad? Que tú puedes encontrar, ¿verdad? Ese perdón y esas misericordias, ¿verdad? A través del Señor. ¿Verdad? Mira, ve, dice la palabra de Dios así, ¿verdad? Lo leemos siempre honrando a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Verdad? Vemos cómo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice el Señor que cuando, esto es lo que Juan hablaba, ¿verdad? En la palabra, lo que está diciendo Dios a través de Juan, ¿verdad? Que dice, el siguiente día vio Juan a Jesús. ¿A quién estaba mirando? Cuando él estaba bautizando anteriormente, ¿verdad? Juan el Bautista, ¿verdad? Estaba bautizando, ¿verdad? Él les decía que venía otro, ¿verdad? Otro, ¿verdad? El cual no era digno de desatar las correas de su calzado, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pero vemos que aquí ya al siguiente día él ya se había parecido Jesús, lo que él había dicho, lo que él había profetizado, estaba cumpliéndose ahí ya al siguiente día, ¿verdad? Lo que profetizaba Juan un día anterior. Y dice, el siguiente día vio Juan a Jesús venir a él. Dice que venía a él, a Juan, ¿verdad? Y dijo,
Esto fue lo que dijo, ¿verdad? Juan. Y dijo, ¿qué fue lo que dijo cuando vio a Jesús al verlo? He aquí el Cordero de Dios. Este es el Cordero, ¿verdad? Este es el que va a sacrificar su vida por ustedes, ¿verdad? Porque anteriormente, según la ley, mataban un cordero cada año por sus pecados, le voy a decir. Y de continuo era eso cada año, ¿verdad? Pero cuando vino Jesús, ¿verdad? Por el pecado de la humanidad, por mi pecado, por tus pecados, el Dios Todopoderoso envió a su Hijo al Cordero, ¿verdad? Al Cordero. Y vemos que no es de ningún ser humano, ¿verdad? Que Dios lo envió, sino que lo envió Dios, dice, el Cordero de Dios. Es decir, el Hijo de Dios, el mismo que estaba obedeciendo a Dios, que venía por mandato de Dios, ¿verdad? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, se los presento. Este es el que yo le hablaba anteriormente, ¿verdad? El Cordero de Dios es el Señor Jesucristo, ¿verdad? El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿verdad? Que vino a morir por ti, por mí y para quitarte el pecado del mundo. Aquí nadie te puede quitar tus pecados. Nadie te puede perdonar tus pecados, ¿verdad? Pero Dios sí lo puede hacer. El Cordero de Dios ya murió por ti y por mí. Si tú le reconoces, ¿verdad? Si tú, ¿verdad? Vienes a Él y reconoces que eres un pecador y te arrepientes y te apartas de tus pecados y te conviertes, porque es necesario, como profetizaba Juan anteriormente en ese mismo día ahí, ¿verdad? Cuando antes de que presentara a Jesús decía, arrepentíos y convertíos, dice, ¿verdad? ¿Me entiendes? Es decir, te tienes que arrepentir de tu pecado, reconocer, venir a Dios, al Señor Jesucristo, creer en Él, que Él murió por ti y a través de Él tú puedes obtener ese perdón. Cuando tú te apartas de tu pecado, ¿verdad? ¿Me entiendes? Es una demostración que tú realmente estás arrepentido, ¿verdad? Y vemos que Dios, ¿verdad? Aquí estaba, ¿verdad? Usando a Juan, ¿verdad? Y hablando, profetizando, este es el Hijo de Dios, ¿verdad? Este es el Cordero de Dios, dice, ¿verdad? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el que yo te vengo a presentar el día de hoy, ¿verdad? El Cordero de Dios, mi Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Me entiende? Que Él te quiere perdonar, Él te quiere libertar, Él te quiere ayudar del lugar donde tú estés, lo que tú estés pasando. Él es el único. Tal vez estás en alguna cárcel, ¿verdad? ¿Me entiende? Y no hay justicia para ti, ¿verdad? ¿Me entiende? Y tú dices, no, ya no, ahí ya no te perdonan claramente, a veces te sentencian, pero no hay perdón. Pero yo te digo que en el Señor Jesucristo tú tienes perdón. Claro, dice el Señor, que nosotros también vamos a tener consecuencias. Tú no vas a salir hasta que pagues el último cuadrante, dice el Señor, ¿verdad? Pero también Dios te puede perdonar. Dios sí te perdona, ¿verdad? Tú estás en las drogas, tú dices, no, yo ni puedo, nadie me puede perdonar. Yo hice tantas cosas malas, pero Dios apareció para quitarte ese pecado, ¿verdad? El Señor lo borra y ya no se acuerda más. Pero claro, como te digo, apártate siempre de ese pecado, no lo hagas más, dice el Señor, ¿verdad? Y dice así en el versículo 30, dice, ¿verdad? Este es aquel de quien yo dije, dijo Juan, ¿verdad? Después de mí viene un varón y como nos damos cuenta, se presenta como varón, es un varón hombre, ¿verdad? ¿Me entiende? Dios, nuestro Señor Jesucristo, es el Cordero, es un varón, dice, ¿verdad? El cual es antes de mí, es decir, él ha existido, ¿verdad? ¿Me entiendes? De un principio de ese encuentro, es antes de mí. Es decir, aunque Juan había nacido primero, vamos a decir, en este mundo, ¿verdad? Había nacido primero, pero él sabía que el grande y el poderoso siempre, nunca les quitaba la honra y la gloria a Dios, ¿verdad? Que él es el que antes de mí, ¿verdad? ¿Me entiendes? Estuvo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Antes de que nosotros te estuviésemos predicando la palabra el día de hoy, ¿verdad? Des en cuenta, estuvo ya el Señor Jesucristo. Él ha estado antes, de antes, allí ha estado Él, des en cuenta. El juez dice, el cual dice, antes de mí, dice,
porque era primero que yo. Es decir, ya desde ahí ya Juan les estaba diciendo, ¿verdad?, que Dios ya existía desde un principio, ¿verdad? Lo que pasa que Él se vino a encarnar en un cuerpo así como nosotros, ¿verdad? Como un ser humano, ¿verdad? Acá, y también ese pasó, ¿verdad?, por ese cordero, ¿verdad? Como ese cordero, ¿verdad?, que iba a ser inmolado, ¿verdad? ¿Me entienden? Que iba a ser crucificado, ¿verdad? ¿Por qué? Por nuestros pecados, ¿verdad? Es decir, nosotros, ¿verdad?, éramos culpables. Digo éramos porque ahora les voy a decir, nosotros que venimos aquí estamos arrepentidos de nuestros pecados, ¿verdad? ¿Me entiende? Pues el Señor tiene que haber convertimiento y un agradecimiento, un amor hacia con Dios. Por eso dice el Señor que así como Él se entregó en propiciación por nuestros pecados, ¿verdad?, el Señor siendo puro, y también nosotros, ¿verdad?, seamos agradecidos, nos entreguemos a Él completamente, ¿verdad?, y nos limpiemos, ¿verdad?, que permitamos que Dios nos limpie de todo pecado, dice el Señor, ¿verdad?, de todo pecado que nos asedia, quitémoslo de nosotros, ¿verdad? Pero hay que obedecer al Señor, hay que darnos cuenta que el Señor pagó ese precio, ¿verdad? Que el Señor murió por nosotros y que no es justo que nosotros estemos en pecado, ¿verdad? ¿Me entiende? O siguiendo pecando, ¿verdad? Sabiendo que Dios pagó ese precio para que nosotros seamos perdonados y no lo hagamos más, porque no es de ser perdonados y seguirlo haciendo, porque entonces nosotros realmente no hay un amor con Dios, ¿verdad? ¿Me entiendes? Y no hay un convertimiento. Y seríamos esas generaciones de víboras a los cuales, ¿verdad?, decía Juan el Bautista, ¿verdad? ¿Quién te enseñó a huir de la ira venidera de Dios? Que Dios también es celoso, Dios también se enoja, ¿verdad? ¿Me entienden? Si él a lo que es suyo, ¿verdad? Por eso es que Dios, ¿verdad?, nos dice, ¿verdad?, Él es el Cordero. Hay que recordar ese sacrificio que Dios hizo por ti y por mí, ¿verdad? ¿Me entiendes? Hay que recordar, y Él es el único grande y poderoso, dijo Juan, ¿verdad? Porque Él era primero que yo, dice, Él era antes de mí, porque era primero que yo. Es decir, Dios es el grande, es el único soberano y el que va a existir para siempre, ¿verdad? Le puedo decir, y por los siglos de los siglos, ¿verdad? Y dice el 31, y yo no le conocía, dice, ¿verdad? Y yo no le conocía, más para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizado con agua. Ves en cuenta, ¿verdad? Juan dice que no le conocía, ¿verdad? Pero vemos que Dios, ¿verdad?, ya lo tenía preparado. Dios lo dijo, ¿verdad?, en un principio con los profetas, ¿verdad? Dijo, vendrá uno, ¿verdad?, preparando el camino, dice, ¿verdad? Des en cuenta, y ese era Juan el Bautista, ¿verdad? Aunque él no lo había mirado, voy a decir así, voy a decir físicamente, pero ahí en ese momento él estaba mirando al mismo Dios. Él sabía, ¿verdad?, ya de lo que Dios, ¿verdad?, él iba a hacer y a quién era el que iba a mandarle, puedo decir. Pero ahí dice, y yo no le conocía anteriormente, ¿verdad? Mas para que fuese manifestado a Israel, han de decir al pueblo, ¿verdad?, para que creyesen y lo vieran, ¿verdad?, personalmente, para que ellos lo empezaran a conocer, ¿verdad? Por esto vine yo bautizado con agua, dice, ¿verdad? Por eso también él vino así. También dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendió del cielo como paloma y permaneció sobre él. El Espíritu, ¿verdad?, de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo permaneció, dice, en él, en Jesús. Lo vio descender y que permaneció. Aquí no fue por un momento, aquí fue permanente. Vamos a decir, el Espíritu Santo desde que descendió, ¿verdad?, sobre Jesús, permaneció en él. Y así Dios quiere también, ¿verdad?, que el Espíritu Santo permanezca en nuestras vidas, ¿verdad? ¿Me entiende? Siempre. Y permaneció sobre él, ¿verdad? Dense en cuenta, Dios está hablando de una permanencia, ¿verdad? Permanencia, ¿verdad? Y dice, y yo no le conocía, dijo, volvió a decir Juan, ¿verdad? Pero el que me envió, dice,
a bautizar con agua, es decir, Dios, el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien ve a descender el Espíritu, es decir, como le decía, ya estaba profetizado, ya Juan ya lo sabía por los profetas que habían profetizado, ¿verdad? Por parte de Dios que también a él lo había enviado, había sido un escogido Juan también, ¿verdad? Qué maravilloso ser un escogido, ¿verdad? Y trae las buenas nuevas de salvación y de ser, ¿verdad? Lo que viene por acontecer, ¿verdad? ¿Me entiende? Y vemos que dice que él dice, aunque no le conocía, pero el que me envió, dice, ¿verdad? A bautizar con agua, es decir, ¿verdad? El mismo Dios, el que lo envió a bautizar a Juan con agua, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Aquel dice que dijo, y le dijo así, sobre quien vea descender el Espíritu que permanece sobre él, dice, ¿verdad? Que permanece, a quien tú veas que el Espíritu Santo viene y desciende como paloma y permanece en él y está ahí. Este es el que bautiza con el Espíritu Santo, ¿verdad? Este es el Cordero de Dios, ese es el Hijo de Dios. ¿Qué te puedo decir? Ahora muchos te puedo decir predican, pero solamente por un momento que son usados por el Señor, que según, pero son falsamente. ¿Por qué? Porque no permanecen en el Espíritu. Por un momento buscan de Dios y otra vez se deleitan, ¿verdad? ¿Me entienden? En su carne. Deste en cuenta, al que tú ves y que permanece, dice el Señor, ese es mío, ¿verdad? Al que tú miraras y permanecía la paloma ahí, permanece, dice, sobre él. Ese, dice el Señor, este es el mío, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Es que decir que ahí está el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Me entiende? Ahí está el Señor Jesucristo, ahí permaneció en el Espíritu Santo. Ahí estuvo el Espíritu Santo siendo dirigido por el Espíritu Santo, dice, ¿verdad? Y yo le vi, dijo Juan, ahí entonces dice, y yo le vi. Yo también le vi y espero que tú también, quiero que tú también le veas, ¿verdad? Le veas. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y yo te vengo a presentar a este Hijo de Dios al que yo le vi. Yo le vi porque por sus obras, por sus frutos, dice el Señor, lo conoceréis, ¿verdad? Ahora vemos al Hijo de Dios, al Cordero de Dios que vino y perdonó mis pecados, pero vino también a perdonar los tuyos. Es necesario que tú le busques a Él, que tú le creas a Él y que tú le sigas a Él, no a todo falsante, no a todo aquel que se dice que ese es el Cristo, dice el Señor, porque muchos dirán, ahí están, ¿verdad? Ahí viene, ya ahí vino, o está, ¿verdad? Por venir, ¿verdad? Dice el Señor, ¿verdad? Hello, dice, ahí está, ¿verdad? O hello aquí, hello allí, dice el Señor, ¿verdad? ¿Me entiende? Dice el Señor que Él no avisa de esa manera. El Señor viene, dice, ¿verdad? En un abrir y cerrar de ojo, ¿verdad? Y en Él vamos a creer, aquel que por su fruto nos ha demostrado que Él es el Cordero de Dios y que a través de Él ustedes y yo pudimos obtener el perdón de pecado y pueden seguir, ¿verdad? Ustedes viniendo a Él que no tienen a Dios en su corazón y Él puede perdonar sus pecados, ¿verdad? Este es el Cordero de Dios que yo te vengo a presentar el día de hoy. Aquel que dio su vida, ¿verdad? Por ti y por mí, ¿verdad? Aquel que no le importó lo que éramos nosotros o lo que eres tú hoy, ¿verdad? Pero Dios está mirando el mañana también, tu vida, que tú le vas a buscar, que tú te vas a levantar, que tú le vas a servir. Dios me miraba a mí, ya ahora voy a decir, y aún lo de mañana, Dios ya lo sabe lo que yo voy a hacer. Pero gracias a Dios, ¿verdad? Que abrió nuestros ojos, ¿verdad? Y el Cordero de Dios, ¿verdad? Al cual Dios pide que nosotros creamos en Él y que a través de Él nosotros podemos obtener el perdón de pecado, ¿verdad? A venir y entregar nuestro corazón a Él. Dios, Él vive, Él está el día de hoy esperándote. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el que yo te vengo a presentar el día de hoy, ¿verdad? Busca del Señor, reconoce que Dios es Dios, ¿verdad? Y que fuera de Él no somos nada nosotros, ¿verdad? Y que solamente en Él nosotros podemos encontrar el perdón a través del Cordero de Dios y ese es Jesús. Jesús, dice el Señor, ¿verdad? Ahí dijo que era
Jesús dice, el que ha existido desde un principio, dice el Señor, el único, el creador de todo, ¿verdad? El creador de todo, dice el Señor, Él es el único, ¿verdad? El único que tú puedes ocurrir el día de hoy, ¿verdad? ¿Me entiendes? Ven al Señor Jesucristo, Dios te ama, Dios te está buscando, Dios no quiere que tú te pierdas y Él quiere darte vida y vida eterna y en abundancia, ¿verdad? ¿Me entiendes? Dios quiere darte un mejor futuro a tu alma, ¿verdad? Para ti Dios es lo que quiere para ti tan solamente. Bendecirte, ¿verdad? Bendecirte, ¿verdad? Y Dios es la oportunidad que te está dando el día de hoy. Hoy que tienes vida, tú tienes la oportunidad. El día de mañana nadie te lo garantiza. El día de mañana nadie lo sabe, dice el Señor, ¿verdad? Pero hoy acércate al Señor, hoy busca de Él, ¿verdad? Y si mañana está también mañana busca de Él, ¿verdad? ¿Me entiendes? Es de continuo, dice el Señor, ¿verdad? Continuamente buscando el rostro de Dios, ¿verdad? Permanecer hasta el fin para que ninguno tome tu corona, dice el Señor, ¿verdad? Yo te invito a la iglesia donde me estoy congregando, a la iglesia Ministerio Dios Altísimo, con mis pastores Raúl e Igdalia Argueta, que se encuentra ubicado en el 11922 de la Trickey Road, Houston, Texas 77067, teléfono 832-275-1178. Eres bienvenido, el Señor te está esperando con los brazos abiertos, nosotros también. Cristo te ama, yo sé que esta palabra ha hecho de bendición para tu vida. Dios te bendiga grandemente.